Bueno, para este ejercicio nos dice, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Como podemos ver, desde este punto actúan dos fuerzas, una en dirección hacia el eje Y otra a 30 grados del eje X. Entonces vamos a escribir primero las fuerzas. La fuerza 1 se puede escribir tanto en su versión polar, que sería 800 en dirección a 90 grados con respecto al eje X. Y esto sería Newton. La fuerza 2 es de 600 Newton dirigida con un ángulo de 30 grados. Acá lo representamos en su forma polar, en la cual se muestra el módulo y su dirección. Esta dirección nos representa que está en, en esta parte del plano cartesiano, en dirección opuesta al eje Y. Esto es Newton también. Y el ejercicio nos está pidiendo la resultante. Resultante, la suma de estas dos fuerzas. Sería la fuerza 1 más la fuerza 2. Pero para poder sumar estas dos fuerzas tiene que estar en sus componentes rectangulares. Entonces tenemos que hacer una conversión de polar a rectangular. Esta es una fórmula que siempre vamos a usar cuando vamos a convertir de polar a rectangular. En otro video les haré una explicación más detallada de dónde salen estas fórmulas. Pero prácticamente, pues es trigonometría. Bueno, entonces, usando esta fórmula, debemos convertir cada uno de estos vectores a su forma rectangular. Solo debemos aplicar estas dos fórmulas que tenemos aquí. Y la representamos en su forma rectangular. Es igual a en x sería 0, colocamos en y, más 800 en j. Y esto por Newton. En esta no es necesario que usemos esta fórmula. ¿Por qué? Porque podemos ver que la fuerza solo está dirigida a lo largo del eje Y. Entonces es mucho más fácil diferenciar su componente rectangular. Pero eso no pasa igual con la fuerza 2. La fuerza 2 en x sería 600 coseno de 30 grados. ¿Cierto? Va hacia la derecha, es positivo. Usando esta fórmula, lo colocamos en y, que representa que es movimiento en el eje horizontal, o es movimiento de la fuerza, dirección de la fuerza. Y en el eje Y vemos que es negativo porque va en sentido contrario al eje Y, entonces negativo 600 seno de 30 grados. Y esto en J, Newton. Ya que tenemos sus componentes rectangulares, lo único que debemos hacer es sumar la componente en x de la fuerza 1 más la componente en x de la fuerza 2 y la componente en y más la componente en y de cada una de las dos fuerzas. Entonces, la resultante es igual a 600 coseno de 30, esto en y, más
800 menos 600 seno de 30 grados, y esto en J, y es Newton. Acá lo único que debemos hacer ya es digitar esto en la calculadora y nos daría los componentes rectangulares de la resultante. ¿Cuánto sería? Ya tenemos los componentes rectangulares y ahora vamos a ver qué es lo que nos pide bien el enunciado, y es determine la magnitud de la fuerza resultante. O sea, nos está pidiendo el módulo y la dirección y su ángulo. La resultante se ubica más o menos en la mitad, con un ángulo de teta y un módulo. Y ahora vamos a hallar estos dos. ¿Y qué se hace? Ahora vamos a convertir de rectangular a polar. El módulo de la fuerza o la magnitud solo sería, usando el teorema de Pitágoras, la raíz de 519,612 al cuadrado más 500 al cuadrado. Y esto Newton nos daría 721,11 Newton. Y el ángulo, usando esta fórmula, sería la tangente a la menos 1 del componente en Y, que sería 500, sobre el componente en X, que sería 519,615 teta. Entonces sería igual a 43,89 grados. Y ya podemos escribir el vector R en su forma polar. Sería 721,11 con un ángulo respecto al eje X en el sentido contrario de las manecillas del reloj de 43,89 grados. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio.